Hola, buenas tardes a todos. ¿Me podéis confirmar si me oís bien? Vale, bueno, para aquellos si hay alguno que no me conocéis, mi nombre es Agustín Hernández, ¿vale? Hoy la videoconferencia que vamos a hacer es siguiendo con el módulo de contratos en el que estéis aquellos que estéis en el máster, creo que estáis a punto de terminarlo, y digamos que vamos a empezar quizá por la primera parte de la contratación. Pero como lo tenéis como tema 3 en el temario, hoy vamos a hacer una videoconferencia de condiciones de contratación, lo que es la relación laboral, las condiciones básicas de la relación laboral y del contrato de trabajo. Entonces vamos a analizar un poquito esas condiciones básicas de la relación laboral, qué es el derecho del trabajo, cuándo se puede confundir la relación laboral con otro tipo de relaciones laborales, y el contrato de trabajo con otros tipos de contratos. Y haremos unos casos prácticos de estos temas y algún caso práctico de contratos para terminar con contratos, y mañana empezaríamos ya con la primera videoconferencia de nóminas. Mañana será la primera videoconferencia de nóminas sobre los aspectos básicos de las nóminas y nada, ahí terminamos con esta, ¿vale? Cuando hablamos de relación laboral, lo primero que tenemos que hacer es hablar del derecho del trabajo, del concepto del derecho del trabajo. ¿Qué hace el derecho del trabajo? El derecho del trabajo, el derecho laboral, lo que viene a hacer es regular las relaciones entre empresarios y trabajadores. Es decir, sería aquel ordenamiento jurídico que regula las relaciones del trabajo personal, voluntario, dependiente y por cuenta ajena, y que además ese trabajo es retribuido. Luego veremos, cuando veamos las notas esenciales de la relación laboral, veremos que precisamente estas notas esenciales son las notas que definen el derecho de la relación laboral, el derecho del trabajo en sí, ¿vale? El trabajo personal es un trabajo personal, es decir, las notas esenciales del derecho del trabajo es que el trabajo ha de ser prestado de manera personal, se comprometen de manera personalísima tanto trabajador como empresario, se presta de manera voluntaria, ¿vale? Nadie puede ser obligado a ejercer una prestación laboral, se trabaja siempre por cuenta ajena, ¿vale? Porque si estuviésemos hablando de un trabajo por cuenta propia, hablaríamos ya de trabajadores autónomos. La característica básica de este trabajo es la ajenidad, que luego veremos que esta característica es la que nos va a permitir diferenciar determinados contratos en los que hay confusión de si es un contrato de trabajo, si es un contrato de arrendamiento de servicios u otro tipo de contrato mercantil. Una de las notas fundamentales va a ser la ajenidad, es decir, siempre se trabaja por cuenta de otro, es decir, el trabajador o trabajadora trabaja porque se atribuyen a un tercero los beneficios del trabajo, y ese trabajo además es dependiente y subordinado. Esto quiere decir que el trabajador está sometido en cierto modo a los dictados y al poder de organización y dirección del empresario. En lo que el empresario siempre se va a reservar el poder de organización y dirección, ¿vale? ¿Cuáles son las fuentes del derecho del trabajo? Creo que lo vimos también en la nómina de contratos, pero bueno, muy rapidito lo recordamos, ¿vale? El derecho del trabajo, el derecho laboral, se rige por las leyes y reglamentos del Estado. Tenemos una norma suprema y fundamental, por así decirlo, en el derecho del trabajo, que tiene carácter de ley ordinaria, que es el Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores recoge las normas fundamentales en el ámbito de las relaciones laborales. Y luego estaría la norma que vimos también ya que son los convenios colectivos. Los convenios colectivos regulan relaciones interpersonales en un determinado ámbito. Vimos ya en una videoconferencia algo de convenios colectivos, con lo cual no me extiendo más. El derecho la relación laboral, el derecho del trabajo, se regula sobre todo la relación laboral, hablando ya de relación laboral pura y dura, por la voluntad de las partes. Es decir, es muy importante el contrato de trabajo. El contrato de trabajo que se firma entre las dos partes. Como comenté la semana pasada, hay dos partes en la relación laboral, una que se venía definiendo como la parte fuerte de la relación laboral, que es el empresario, y otra que se venía definiendo como la parte débil de la relación laboral, que sería el trabajador. Y lo que hace el derecho del trabajo, en cierto modo, de la relación laboral, es equiparar estas dos partes desiguales, ¿vale? Y luego también se regula el derecho del trabajo por los usos y costumbres locales y profesionales y por la jurisprudencia. En muchas ocasiones, más que la regulación legalmente establecida por el Estatuto de los Trabajadores, por los convenios colectivos, nos tenemos que ir a la jurisprudencia, ¿vale? A lo que se establece, lo que establecen los juzgados y tribunales en estos casos, ¿vale? ¿Cuáles serían los sujetos de la relación laboral? Los sujetos de la relación laboral, como ya hemos dicho, serían empresario y trabajador, y ya os he comentado que uno es la parte fuerte y otro sería la parte débil, ¿vale? Por así decirlo. Luego entraríamos en quiénes son los que tienen, qué trabajadores son los que tienen capacidad para contratar, es decir, cuál es la capacidad contractual de trabajador, quiénes pueden ser trabajadores, por así decirlo. Y tienen capacidad plena en este sentido. Lo que establece el Estatuto de los Trabajadores es que tendrán capacidad plena para contratar, para ser trabajadores, por así decirlo, los trabajadores mayores de 18 años, es decir, los mayores de edad. Y estaría limitada para los trabajadores menores de 16 años, siempre y cuando no estuviesen emancipados, ¿vale? Porque los trabajadores menores de 16 años que estuviesen emancipados tendrían a todos los efectos la categoría de la consideración de trabajador mayor de edad a efectos laborales, ¿vale? Pero los trabajadores que sean menores de 18 años y mayores de 16 años también tendrán capacidad
para contratar, para hacer un contrato de trabajo, pero tendrán que hacerlo con autorización expresa de sus tutores legales o sus progenitores, sus padres en este caso, ¿vale? Se prohíbe en un principio la admisión al trabajo de los menores de 16 años, salvo para la intervención en espectáculos públicos. En este caso, la intervención de menores en espectáculos públicos podrá ser autorizado por la autoridad laboral, ¿vale? ¿Quiénes serían empresarios? Los empresarios serán las personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, que reciban la prestación de servicios de los trabajadores, ¿vale? Luego podrán encuadrar distintas modalidades, sociedades limitadas, sociedades anónimas, cooperativas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la capacidad que se exige para ser empresario? Bien sea una persona física o jurídica, ¿vale? En el caso de personas físicas lo que se pide es la mayoría de edad o minoría de edad con emancipación. En caso de una persona jurídica dependerá del tipo de persona jurídica de la que estemos hablando, si es una sociedad limitada, si es una sociedad anónima, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, el empresario puede ser un empresario individual o puede ser un empresario societario, es decir, sería una empresa que está representada por personas físicas también, ¿vale? Siempre va a haber en una empresa un representante, bien sea el administrador de la empresa, etcétera, etcétera. Vale, muy rapidito, para que nos dé el tiempo sobre todo a hacer los casos prácticos, ¿vale? Porque la teoría al final siempre la podéis leer y parece más interesante hacer los casos prácticos. ¿Cuáles son los trabajos que establece el Estatuto de los Trabajadores que estarían excluidos de relación laboral? Es decir, ¿qué no sería relación laboral? Obviamente los trabajos que están realizados por cuenta propia, porque los trabajos que están realizados por cuenta propia estaríamos entrando dentro del régimen especial de trabajadores autónomos. Serían trabajadores autónomos y no trabajadores por cuenta ajena. Aquellos trabajos que se realicen de manera amistosa, benévolos o de buena vecindad, ¿vale? Y en determinados casos los trabajos familiares o aquellos que en determinados casos hacen los consejeros de empresas societarias, ¿vale? Hay unos criterios importantes en la aplicación del derecho del trabajo que siempre me gusta hacer referencia a ellos, ¿vale? Por un lado está el principio de norma mínima, al que ya hice referencia en la videoconferencia de negociación colectiva, cuando hablamos de convenios colectivos. El principio de norma mínima lo que viene a decir es que las normas inferiores no podrán entrar a atentar o regular condiciones inferiores a las establecidas por normativas superiores. Es decir, el Estatuto de los Trabajadores, digamos que es la norma fundamental en derecho del trabajo, y los convenios colectivos y el contrato de trabajo lo que tendrá que hacer será mejorar esas condiciones, no podrá regular condiciones peores, ¿vale? Luego estaría el principio de norma más favorable, ¿vale? En caso de duda, en una aplicación e interpretación de varias normas jurídicas, se estará siempre a la más favorable para el trabajador, ¿vale? Y luego estaría también el principio de condición más beneficiosa, que consiste también, es parecido al principio de norma más favorable, ¿vale? Que consiste en la obligación de aplicar las condiciones, aquí ya no hablamos de normativa, sino de condiciones de la relación laboral, que sean más beneficiosas y que estén incorporadas al nexo contractual, ¿vale? Cuando hablamos de relación laboral, hablamos sobre todo de régimen general, ¿vale? Trabajadores por cuenta ajena y algunos funcionarios, y luego estarían también algunos regímenes especiales de la seguridad social. El régimen especial de trabajadores autónomos estaría excluido, ¿vale? No sería relación laboral en sí, pero luego había determinados regímenes especiales de la seguridad social en los que habría relaciones laborales con determinadas particularidades, como sería el régimen de la minería del carbón y el de los trabajadores del mar. Y luego, si recordáis en la primera videoconferencia que hicimos este año, había una serie de relaciones laborales de carácter especial, como por ejemplo las del personal de alta dirección, deportistas profesionales, artistas en espectáculos públicos, servicio del hogar familiar, personas discapacitadas en centros especiales de empleo, médicos residentes, abogados que prestan sus servicios en despachos profesionales, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, cuando hablamos de relación laboral, hablamos siempre de derechos y deberes, por así decirlo. Es decir, hay dos partes en la relación laboral y digamos que hay una serie de derechos que tiene una parte que son deberes para la contraparte, por así decirlo, ¿vale? Es decir, hay una serie de derechos laborales básicos para el trabajador, ¿vale? El trabajador tiene derechos, pero no solo derechos, también deberes, ¿vale? Y el empresario al mismo tiempo tiene también derechos y deberes, por así decirlo, ¿vale? Como derechos laborales básicos del trabajador, podríamos definir sobre todo el derecho al trabajo en sí y el derecho a la libre elección de profesión y oficio, ¿vale? Este es un derecho regulado por la Constitución española, ¿vale? Al igual que el derecho de libertad de sindicación, de huelga, negociación colectiva y de reunión, ¿vale? La particularidad que tienen los derechos de libertad de sindicación y huelga es que están regulados como derechos fundamentales en la Constitución española, es decir, digamos que tienen una protección reforzada en nuestra Carta Magna, en la Constitución española. El de libertad de sindicación y el de huelga están regulados en el artículo 28 y tienen una protección reforzada por estar encuadrados en ese artículo y tendrán una especial protección en ámbito judicial, ¿vale? En caso de que sean lesionados.
Luego hay otros derechos que son los derechos de información, consulta y participación en la empresa y el derecho de reunión, es decir, los trabajadores tienen derecho a reunirse. Incluso en este derecho de reunión, los trabajadores, el comité de empresa tiene derecho a un local al que pueden tener derecho los miembros del comité de empresa que le facilite la empresa, en cierto modo, ¿vale? Sería la manifestación del derecho de reunión, pero no solo para el comité de empresa, sino para todos los trabajadores. Los trabajadores tienen derecho a realizar asambleas también para discutir condiciones de sus relaciones laborales. Y luego habría una serie de derechos que podemos denominar no ya derechos laborales básicos, sino derechos laborales derivados de la propia relación de trabajo. En este caso está el derecho a la ocupación efectiva, es decir, a ocupar efectivamente mi puesto de trabajo, ¿vale? El empresario no me puede apartar de mi puesto de trabajo salvo por causa disciplinaria, es decir, con que yo cometa una infracción tipificada como infracción grave, muy grave en mi convenio colectivo y me sea aplicada una sanción de suspensión de empleo y sueldo, ¿vale? Si no, yo tengo siempre derecho a la ocupación efectiva. El derecho de promoción y qualificación profesional, es decir, los trabajadores y trabajadoras van a tener derecho a acceder a cursos de formación, a participar en la formación de la empresa, etcétera, etcétera. Un derecho muy importante es el derecho a no discriminación por edad, discapacidad, ideas políticas, religión, por sexo, etcétera, etcétera, ¿vale? Otro muy importante también es el derecho a la integridad física y la intimidad y a una adecuada política de seguridad y higiene en el trabajo. Este derecho sí que está enlazado también con una obligación de la empresa, ¿vale? Es decir, el trabajador tiene derecho a la adecuada política de seguridad y higiene en el trabajo, ¿vale? Pero también tiene la obligación de cumplir las medidas de seguridad y higiene en el trabajo, porque en muchas ocasiones lo que ocurre es que ante inspecciones de trabajo hay incumplimientos por parte de los trabajadores y por parte de los empresarios, no solo por parte de los empresarios, a veces también por parte de los propios trabajadores, ¿vale? También tienen derecho a percibir, obviamente, la remuneración pactada. Quizás este sea el derecho fundamental para todos los trabajadores y trabajadoras, ¿vale? El trabajo a cambio de un salario, ¿vale? El derecho a ejercitar individualmente las acciones que deriven del contrato de trabajo, es decir, a ejercer las acciones y las medidas legales oportunas ante un despido, ante una sanción de suspensión de empleo y sueldo, ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y luego las que se pudieran establecer en el propio contrato de trabajo que no fuesen contrarias a derecho, ¿vale? Que no fuesen ilegales, ¿vale? Pero al mismo tiempo, como decía, los trabajadores tienen derechos, pero también tienen deberes, ¿vale? ¿Cuáles serían los deberes fundamentales del trabajador? Cumplir las obligaciones de su puesto con buena fe y diligencia debida, que es que viene a decir el estatuto. Lo que os decía antes, ¿vale? Cumplir las medidas de seguridad e higiene que sean adoptadas por el empresario. Cumplir las órdenes lícitas del empresario, ¿vale? Aquí entraríamos en lo que es el poder de organización y dirección del empresario, es decir, el empresario o la empresa la organiza el empresario como quiere, por así decirlo, ¿vale? Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? A mí el empresario me dice por la mañana que tengo que entrar haciendo el pino por las mañanas, digamos que esa es una orden del empresario. Luego entraremos a discutir si la orden es lícita o es ilícita, ¿no? Pero en principio yo tengo que cumplir las órdenes del empresario. Esa orden luego yo la reclamaré judicialmente y el juez dirá que esa es una orden ilícita que no tengo la obligación de cumplir, obviamente, ¿vale? Es un ejemplo muy extremo, ¿vale? Pero yo tengo la obligación de cumplir las órdenes lícitas del empresario. Si yo incumplo esa orden que me da el empresario, en el supuesto hipotético que os he comentado, y el empresario me sancionase porque he incumplido esa orden, obviamente ese procedimiento judicial lo ganaré porque sería una orden ilícita. No tiene sentido esa orden, ¿vale? El trabajador tiene la obligación de contribuir a la mejora de la productividad, ¿vale? Esto está enlazado también, el contribuir a la mejora de la productividad está enlazado con una causa de despido disciplinario, ¿vale? Sabéis que el despido disciplinario es cuando se despide a un trabajador por causas disciplinarias, valga la redundancia, es decir, porque el trabajador incumple parte de su contrato de trabajo. Una de las causas de despido disciplinario es el bajo rendimiento normal y pactado en el contrato de trabajo. Entonces, de ahí, de este deber del trabajador, podría derivar esa causa de despido disciplinario. Las demás que estén establecidos en el contrato, ¿vale? Y lo que os he comentado antes, que el empresario siempre tiene el llamado ius variandi o poder de organización y dirección de la empresa. ¿Vale? Vamos a entrar ya en cómo regula el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Muy importante, ya lo vimos en la videoconferencia de negociación colectiva. Es muy importante que recordemos siempre que lo que establece el Estatuto de los Trabajadores son condiciones mínimas. Luego nos tendremos que ir en muchos casos a lo que establezca un convenio colectivo. Digamos que el Estatuto de los Trabajadores lo vamos a tener que consultar siempre, ¿vale? Pero normalmente al final vamos a trabajar sobre todo con convenios colectivos y muchas veces con jurisprudencia, ¿vale? ¿Cuáles son las condiciones básicas de la relación laboral establecidas por el Estatuto con respecto a la jornada y al horario de trabajo? Lo que está establecido a día de hoy es que la jornada máxima semanal son 40 horas.
no se podrá rebasar ni por convenio ni por contrato, ¿vale? El máximo de horas que se pueden hacer al día serían 9 horas diarias, ¿vale? Si bien cabe una posibilidad de poder hacer jornadas continuas durante 2 semanas seguidas y luego compensar esos descansos, ¿vale? En las jornadas continuadas de más de 6 horas tiene que haber al menos un descanso de 15 minutos, ¿vale? Lo que se llama pausa para el bocadillo, ¿vale? Esa pausa para el bocadillo, ¿creéis que es tiempo efectivo de trabajo o no sería tiempo efectivo de trabajo? Porque hay mucha discusión en este sentido, hubo mucha discusión en la jurisprudencia. Efectivamente, como comenta, algunos decís que sí, algunos no, otros que hay de recuperarse y otros que sí, otros que no, ¿vale? Como comentaban Fernando y otra compañera que era, creo, María del Carmen, nos tenemos que ir a lo que establece el convenio colectivo, efectivamente, ¿vale? Solo será el descanso del bocadillo, no tendremos que recuperarlo, será jornada efectiva de trabajo siempre y cuando esté reconocida así en el convenio colectivo, ¿vale? Si el convenio colectivo no dice nada, no computaría como jornada efectiva de trabajo, ¿vale? Es como el tema del permiso, por ejemplo, para ir al médico. Hay que ir al convenio colectivo siempre, ¿vale? Vale, se establece un descanso mínimo semanal de día y medio ininterrumpido, ¿vale? Y un descanso entre jornadas de al menos 12 horas. Como comentaba antes, cabe posibilidad de realizar jornadas continuadas en 14 días. Es decir, durante 2 semanas seguidas, sin tener ese descanso de 1,5 días. Pero con posterioridad, si se hace esa jornada de 14 horas por necesidades organizativas, técnicas o de producción, con posterioridad al trabajador se le tendrán que dar los 3 días a los que tiene derecho a ese descanso, ¿vale? Hay que hacer referencia, cuando hablamos de jornada de trabajo, a la distribución irregular de la jornada. Es decir, es la capacidad que tiene el empresario de distribuir de manera irregular la jornada durante el año, ¿vale? Aquí hubo mucha discusión porque se incluyó en la reforma laboral, en el Real Decreto 3/2012, en el mes de febrero, se incluyó una distribución irregular de la jornada de trabajo del 5%, pero con posterioridad en la ley que se publica en julio, en la ley 3/2012, se da al empresario la posibilidad de distribuir la jornada de manera irregular hasta el 10% de la jornada, respetando, eso sí, siempre los descansos diarios y semanal previstos, ¿vale? Luego, con respecto a jornada de trabajo y descansos, los trabajadores tienen un mínimo, todos tienen que tener un mínimo de 30 días de vacaciones naturales, ¿vale? ¿Quién decide cuándo se va el trabajador de vacaciones? ¿Decide el trabajador 15 días y la empresa otros 15 días? ¿O las vacaciones las decide el trabajador cuando quiere y las solicita cuando quiere? ¿O tiene que haber un calendario prefijado de vacaciones? ¿Qué creéis? En principio tendríamos que irnos al convenio, ¿vale? Pero si el convenio no dice nada, serían 15 y 15, porque muchos compañeros sí que decís que serían 15 y 15, es decir, 15 días elige la empresa y 15 días elige el trabajador, ¿vale? Esto es algo que solemos entender los trabajadores y las trabajadoras, solemos entender que tenemos derecho a pedir 15 días cuando queremos, ¿vale? Pero esto solo va a ser siempre y cuando esté establecido por nuestro convenio colectivo, ¿vale? Y no puede ser. Otra cosa es que tengamos... Paula dice que ella las elige cuando quiere, ¿vale? Eso es porque tu empresario es muy bueno, ¿vale? O porque tienes la opción en el convenio colectivo, que no cree, que me parece raro que esa opción esté establecida en el convenio colectivo, ¿vale? Porque las vacaciones, si el convenio colectivo no dice nada, las vacaciones las decide en cierto modo el empresario. Es decir, el empresario va a decidir cuando yo tendré la opción y la opción de pedir las vacaciones, ¿vale? Pero el empresario tendrá la opción de denegarlas por causa organizativa, técnica o productiva, ¿vale? Y el trabajador lo que conserva es un derecho a reclamar judicialmente la fijación de la fecha de disfrute de las vacaciones, ¿vale? ¿Cuál sería la fecha más acorde, ¿vale? Pero no hay tal derecho a yo pedir 15 días y el empresario otros 15 y el empresario otros 15 días, ¿vale? Solo si está establecido así por convenio colectivo. Hay algunos convenios colectivos en los que sí se establece, pero muchos no. Que, por ejemplo, quienes tienen derecho a pedir 15 días directamente, sin contar con el empresario y pedirlos cuando quieran, son las empleadas del hogar. En la nueva regulación del régimen especial de empleadas del hogar, cuando se integran a la seguridad social, se establece la opción de que la trabajadora pueda pedir los 15 días cuando quieran, ¿vale? Vale, luego con respecto al calendario laboral, durante el primer trimestre del año hay que elaborar un calendario laboral que la empresa ha de exponer en un lugar visible, normalmente en el tablón de anuncios, que está reservado normalmente al comité de empresa y representantes legales de los trabajadores, ¿vale?
En caso de las horas extraordinarias, pues los trabajadores pueden hacer horas extraordinarias, ¿vale? Pero como mucho están establecidas 80 horas extraordinarias al año. La limitación de las horas extraordinarias está directamente relacionada con el fomento del empleo, ¿vale? Si se hacen menos horas extraordinarias por trabajadores, se generará más empleo, ¿vale? Y luego la última referencia con respecto al trabajo nocturno, ¿vale? El trabajo nocturno será aquel que se realiza entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Luego hay una serie de trabajos denominados a turnos, a ritmo de trabajo, cadenas, ¿vale? Y estos trabajos, trabajo a turnos, nocturno y trabajo a ritmos o trabajo en cadenas, no lo podrían realizar los menores de edad, tampoco pueden realizar horas extraordinarias, es decir, los menores de 18 años, mayores de 16, no podrían realizar estos trabajos, ¿vale? Me preguntaba Fernando si el tema de las vacaciones no lo regula el estatuto. El estatuto lo único que dice es que tenemos 30 días de vacaciones al año, ¿vale? Pero si yo pido las vacaciones y el empresario me las deniega, la única opción que tengo, si mi convenio colectivo no dice nada, es la que os decía, es judicial. Meter un procedimiento judicial, ¿vale? De reclamación judicial de fijación de la fecha de disfrute de las vacaciones, ¿vale? Me preguntaba otra compañera que si la jornada máxima diaria son 9 horas, ¿cómo se articula jurídicamente la jornada de 24 horas de guardias en hospitales, centros penitenciarios, etcétera? Son distribuciones irregulares de la jornada. Ahí lo que nos tenemos que ir a la distribución irregular de la jornada de trabajo, ¿vale? Sobre todo, estamos hablando en centros penitenciarios, recordad que en hospitales y en centros penitenciarios puede haber personal funcionario y personal laboral, ¿vale? El estatuto de los trabajadores solo se aplicaría al personal que sea personal laboral. A los funcionarios no se le aplica el estatuto de los trabajadores, sino que se les aplica el estatuto básico de la función pública, ¿vale? Con lo cual, aquellos trabajadores que fuesen personal laboral y realizasen guardias, ¿vale? Se estarían acreditando causas organizativas, técnicas y productivas en cierto modo, ¿vale? Porque no hay más remedio, siempre tiene que haber un trabajador que esté realizando esas guardias, ¿vale? Y la empresa, en este caso el hospital o el centro penitenciario, se tendría que ir a articular una distribución irregular de la jornada de trabajo, ¿vale? Y luego se establecen los descansos compensatorios, ¿vale? Vale, con respecto a los permisos y derechos que establece el estatuto son los que veis aquí, ¿vale? 15 días 15 días naturales en caso de matrimonio, 2 días por el nacimiento de hijo y por fallecimiento, accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización, ¿vale? De parientes hasta segundo grado. Si el trabajador se tuviese que desplazar, el plazo sería de 4 días. 1 día por traslado de domicilio. Y luego en el apartado D es uno que es una especie de cajón desastre. Es el que lleva muchas veces a muchas interpretaciones, ¿vale? Que dice, por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Vale, aquí por ejemplo, ¿creéis que estaría incluido un permiso para ir al médico en el apartado D? Por el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal. Entonces, ¿tenemos derecho a ir al médico o no tenemos derecho a ir al médico, los trabajadores y trabajadoras? Vale, aquí nos vamos igual a lo mismo que comentábamos con el tema de las vacaciones. Efectivamente, como comenta Carmen, ¿vale? Tenemos obviamente derecho a ir al médico, no podemos dejar pasar una consulta médica que tengamos, ¿vale? Pero si nuestro convenio colectivo no establece ese derecho, ¿vale? Digamos que pues, la empresa tendría la opción de pedirnos que recuperemos ese tiempo, ¿vale? Tendríamos una especie de licencia para ir al médico, ¿vale? Pero las 2 horas, 3 horas que hayamos estado en el médico, si nuestro convenio colectivo no dice nada, la empresa tendría la opción de pedirnos que la recuperemos, ¿vale? Vale, luego otro de los derechos y permisos de la relación laboral sería para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos que se establecen convencionalmente, ¿vale? Y la última, por el tiempo indispensable, aquí sí que hay un derecho por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que se deban realizar dentro de la jornada de trabajo, ¿vale? Y también hay otro derecho para acudir a exámenes de formaciones oficiales, ¿vale? Efectivamente, como comentaba Carmen, hablando antes del permiso de ir al médico, salvo pruebas prenatales, ¿vale? Es efectivamente lo que he comentado ahora, ¿vale? El último de los permisos, con permiso justificado, efectivamente. ¿Vale? Vale, pues vamos a hacer un caso práctico, ¿vale? Y así no os mareo tanto y no hablo yo tanto, ¿vale? Y en este caso nos dice, el Departamento de Recursos Humanos de la empresa Gestión y Finanzas S.A., con sede en Madrid, tiene que gestionar las siguientes solicitudes de sus trabajadores. Ricardo Borriquero se ha inscrito en el registro de parejas de hecho de su ciudad y ha solicitado 12 días de permiso.
Marisa Brosa ha solicitado 5 días de hospitalización de su hermano en Salamanca por una afección pulmonar y un 6.º día de asuntos propios. Saturnino Tición ha solicitado un día porque un amigo le ha pedido que acuda como testigo al juzgado de lo social en impugnación de su despido. Y además ha solicitado otro día más porque tiene cita en el médico, ya que le tienen que realizar una colonoscopia. Y por último, Aitor Tilla ha solicitado 13 días de permiso por paternidad a los 10 días de haber nacido su hijo. Vale, vamos con el primer caso, ¿vale? En el primer caso, este trabajador dice que se ha inscrito en el registro de parejas de hecho de su ciudad y ha solicitado 12 días de permiso. ¿Tendría derecho a 12 días de permiso? Este trabajador, ¿qué creéis? Efectivamente, ¿vale? En principio, si nuestro convenio colectivo no dice nada, ¿vale? Si el convenio colectivo no dice nada, no tendría el derecho, ¿vale? Como comenta la compañera Carmen, que sí, porque se equipara el matrimonio y la unión de hecho, ¿vale? Pero en principio, Carmen, si el convenio colectivo no lo establece, no habría tal derecho, es decir, tiene que estar establecido en convenio colectivo. Se necesita obligatoriamente que el convenio colectivo equipare las uniones de hecho, en este caso, al matrimonio. Si el convenio colectivo no regula, nuestro convenio colectivo no regula esta equiparación y no se establece que también los trabajadores que también los trabajadores, me estaba leyendo el último comentario del compañero, que los trabajadores que sean inscritos como parejas de hecho hay que estar al convenio colectivo, ¿vale? Si el convenio colectivo no se recoge, no tendrían el permiso de los 15 días de matrimonio, ¿vale? Independientemente, la ley de igualdad y conciliación familiar, como comentaba el compañero, no habla sobre este aspecto, ¿vale? Sobre las uniones de hecho. No se recoge, sobre todo, la ley de igualdad lo que hace es gestionar, es una ley muy amplia que regula muchos aspectos de temas de prestaciones, de derechos de reducción de jornada, conciliación de vida laboral y familiar, ¿vale? Pero nos pasaría lo mismo, ¿vale? Comenta otra compañera que en el caso del descanso del bocadillo, en los menores sí también tendrían que recuperar, si así lo dice el convenio. El descanso del bocadillo, lo que comentaba antes, ¿vale? La pausa de descanso del bocadillo, ya no por ser menores o mayores de edad, el tema es que ese descanso no es de trabajo efectivo si no está establecido así en el convenio colectivo. Si el convenio colectivo no dice nada, se tendría que recuperar ese descanso para el bocadillo, ¿vale? El descanso de jornadas continuadas de al menos 6 horas, ¿vale? Bueno, el segundo caso que nos dice que Marisa ha solicitado 5 días por hospitalización de su hermano en Salamanca por una afección pulmonar y un 6.º día de asuntos propios. ¿Creéis que tendría derecho a estos días? Tanto a los 5 días como a los días de asuntos propios. Efectivamente, en principio serían 4 días, ¿vale? Porque salvo que nuestro convenio colectivo recoja 5 días, ¿vale? Si no, el convenio colectivo no dice nada, según el Estatuto de los Trabajadores, serían 4 días. Y con respecto a asuntos propios, en principio el Estatuto de los Trabajadores tampoco dice nada ni establece nada con respecto a los días de asuntos propios, ¿vale? Los días de asuntos propios estarán reconocidos o regulados por convenios colectivos, o si no tenemos un convenio colectivo aplicable o en el convenio colectivo no se dice nada, no tendríamos días de asuntos propios. Esta trabajadora no tendría días de asuntos propios, ¿vale? En el tercer caso, dice que Saturnino ha solicitado un día porque un amigo le ha pedido que acuda como testigo al juzgado de lo social, en impugnación de su despido. Y además ha solicitado otro día más porque tiene cita en el médico, ya que le quiere realizar una colonoscopia, ¿vale? ¿Podríamos encuadrar en algún lugar del Estatuto de los Trabajadores una testificación judicial en el juzgado? ¿No? Efectivamente, ¿vale? Como estáis comentando muchos, para que el permiso pueda ser un permiso de carácter inexcusable y justificarlo, estaríamos en el apartado D, ¿vale? Este apartado que vemos aquí, por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal. Es decir, si mi amigo me pide, en este caso, el amigo le ha pedido a Saturnino que acuda a testificar, ¿vale? Si no hay citación judicial, ¿vale? Si es simplemente porque el amigo le ha solicitado que acuda como testigo, si no hay una citación judicial no tendría ese deber público inexcusable. Efectivamente, como comenta Maribel y el resto de compañeros, tiene que citarlo el juzgado, ¿vale? Y en el segundo caso, en el caso de la cita del médico, ya lo hemos contestado antes, ¿vale? Tendrá derecho a acudir al médico, ¿vale? Pero la empresa podrá solicitarle que recupere esas horas, ¿vale? Siempre y cuando no se establezca en el convenio colectivo otra cosa, ¿vale?
En el último caso se nos dice que Aitor Tilla ha solicitado 13 días de permiso por paternidad a los 10 días de haber nacido su hijo. ¿Esto es factible? ¿Se puede pedir el permiso de paternidad? Como comenta Carmen, el permiso de paternidad dice que no se pide a la empresa sino al INS. No exactamente, ¿vale? Tú el permiso de paternidad le comunicas a la empresa cuando lo vas a disfrutar, ¿vale? Y lo que haces en el INS, en el Instituto Nacional de Seguridad Social, es tramitar la prestación, ¿vale? Porque la paternidad, hay que diferenciar lo que es la prestación de paternidad, el permiso de paternidad, con el permiso por nacimiento de hijo. Es decir, este trabajador habría tenido un permiso por nacimiento de hijo de 2 días, ¿vale? O de 4 días si su hijo hubiese nacido en un domicilio distinto al domicilio en el que trabaja el trabajador, ¿vale? Es decir, tendría 2 días de permiso puro y duro, 2 días por el nacimiento de hijo, y luego otra cosa distinta sería el permiso de paternidad, ¿vale? El permiso de paternidad es una prestación de la Seguridad Social, ¿vale? Y se puede pedir siempre y cuando no haya terminado la prestación de maternidad de la madre. Es decir, el permiso de paternidad de los 13 días, ¿vale? Que es distinto a el permiso por nacimiento de hijo. Este trabajador, al nacer su hijo, tendría derecho a 2 días o 4 días, dependiendo de si es dentro o fuera del lugar de trabajo, ¿vale? Y luego además podría pedir el permiso de paternidad de 13 días aparte. En los dos casos son días naturales, ¿vale? Computan sábados, domingos y festivos, ¿vale? Pero tendría que comunicar a la empresa cuando va a disfrutar el permiso de paternidad. No tendría que solicitarlo, sino comunicarlo a la empresa. Y luego ante el INS lo que haría sería solicitar la prestación, ¿vale? Para que le pagasen la prestación por la paternidad, ¿vale? ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que es lo que preguntabas esto, ¿verdad, Paula? Ok. Vale, pues nos metemos ya, vimos tipos de contrato en las videoconferencias anteriores, ¿vale? Y vamos a ver muy rapidito también lo que serían las condiciones fundamentales del contrato de trabajo. Ya hemos visto las condiciones fundamentales de la relación laboral, ¿vale? Y vamos a ver las condiciones fundamentales de qué es el contrato de trabajo, ¿vale? El contrato de trabajo es un acuerdo entre empresario y trabajador. El trabajador presta servicios por cuenta del empresario a cambio de una retribución siempre bajo la dirección del empresario, que es quien organiza en función de su ius variandi, ¿vale? ¿Cuáles serían las características más importantes del contrato de trabajo? Que es un contrato que está regido por la reciprocidad o la bilateralidad, es oneroso, es decir, genera prestaciones para ambas partes, consensuado entre las dos partes, entre empresario y trabajador, y normado, sometido a una normativa jurídica. Puede ser de ejecución continuada o de ejecución periódica. Ya hemos comentado antes en las notas fundamentales de la relación laboral que es un trabajo personal, un trabajo prestado voluntariamente, un trabajo prestado por cuenta ajena, un trabajo retribuido y un trabajo dependiente, ¿vale? Dependiente de la organización y de la organización de la empresa y del poder de organización y dirección de la empresa, ¿vale? ¿Qué ocurre con estas notas que hemos comentado? Que en muchos casos van a ser fundamentales a la hora de distinguir el contrato de trabajo con otra serie de contratos con los que se pueda confundir, ¿vale? En ocasiones el contrato de trabajo se confunde con contratos civiles, como pueda ser el arrendamiento de servicios, con contratos mercantiles, como pueda ser el contrato de mandato, el de sociedad, el de compraventa o contratos de ejecución de obra, ¿vale? Y también hay un límite ahora, desde que salió el Estatuto del Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente, ¿vale? Que son los trabajadores autónomos que trabajan al menos el 75% de la jornada para una misma empresa, para un mismo empresario. También hay muchas veces confusión entre si es un trabajo autónomo, un trabajador autónomo económicamente dependiente, o si es una relación laboral. En esos casos de confusión tenemos que examinar lo que se llama índices de laboralidad, tales como la voluntariedad, la retribución, la ajenidad, la prestación de servicios y la dependencia, ¿vale? ¿Cuáles son esos indicios? Utilizar los medios de la empresa, estar sometidos a un horario de trabajo, una jornada laboral que nos marca el empresario, etcétera, etcétera. Es decir, porque yo estoy sometido a la dependencia jerárquica del empresario y me dice cómo tengo que realizar mi trabajo, ¿vale? Esos serían indicios, por así decirlo, de laboralidad, ¿vale? Porque si yo soy un trabajador autónomo, yo me organizo mi trabajo como quiero, por así decirlo. Organizo mi tiempo como quiero y no tiene que ser el empresario el que lo organice, ¿vale? Si soy un trabajador autónomo, me dedico al reparto a domicilio, yo tendré que tener mi propia furgoneta, mi propio coche para efectuar ese reparto, ¿vale? Si estoy haciendo un reparto con una furgoneta que me pone la empresa, eso sería un indicio de laboralidad, ¿vale? Si yo soy un trabajador autónomo con un contrato de compraventa, de ejecución de obra, o con un contrato de arrendamiento de servicios, un contrato mercantil, ¿vale? Soy un comercial
que me dedico a vender telefónicamente algún tipo de actividad, el hecho de estar sometido a un horario de trabajo y utilizar los medios de la empresa, ordenador de la empresa, mesa de la empresa, tener que ir a las dependencias de la empresa todos los días, eso podría ser un indicio de laboralidad, ¿vale? La inspección de trabajo en todo el país, en toda España, tiene todos los años una campaña específica sobre estos aspectos, ¿vale? Sobre qué es relación laboral, qué no es relación laboral, ¿vale? Es decir, sobre las campañas que ellos llaman de falsos autónomos, ¿vale? De los indicios de laboralidad. Entonces hemos llegado a tener casos yo he llegado a ver casos de becarios, personal que estaba realizando becas en prácticas vinculadas a programas públicos de universidades, ¿vale? Y en algunos casos la Inspección de Trabajo nos ha dicho que eso podría ser relación laboral porque esas personas están utilizando los medios de la empresa, están sometidas a un horario, etcétera, etcétera, ¿vale? Finalmente no terminó en nada estos casos porque eran programas formativos universitarios vinculados a un convenio especial con la universidad, ¿vale? Pero digamos que muchas veces la línea divisoria entre qué es relación laboral o qué no es relación laboral no es fácil de adivinar, ¿vale? Y la Inspección de Trabajo lo que hace es ver si existe fraude o no existe fraude, ¿vale? En este sentido vamos a hacer un caso práctico, ¿vale? Para ver si os parece que aquí hay relación laboral o que no hay relación laboral y cuáles serían los indicios que pudiera haber de laboralidad, ¿vale? Nos dice aquí doña Asunción Hernández viene prestando sus servicios en el Colegio Público Miguel Hernández como encargada de comedor desde el año 1998. Fue nombrada por la Asociación de Padres de Alumnos, con aceptación del Consejo Escolar. Percibe mensualmente 725,45 euros, efectuándose los pagos por la Asociación de Padres. Sus tareas consisten básicamente en colocar mesas, distribuir las comidas, vigilar a los alumnos, recoger y fregar los utensilios del comedor. Las comidas no se elaboran en el centro escolar, sino que son efectuadas por una empresa independiente. Doña Asunción, además, es madre de uno de los alumnos del centro escolar. Ambas partes han firmado un contrato y han calificado esta relación como un arrendamiento civil de servicios. Teniendo en cuenta que la Asociación de Padres estima que se trata de una prestación de servicios amistosos o benévolos, ¿qué calificación merecería la relación existente entre estas partes? ¿Qué creéis? Vale, está claro, efectivamente, como estáis comentando, que aquí no hay una relación benévola o amistosa porque la trabajadora está cobrando, entonces no estaríamos hablando de una relación benévola o amistosa. Lo que tendríamos que hacer sería examinar los indicios de laboralidad. Entonces, aquí hay un indicio de laboralidad puro y duro que es la retribución, es decir, la trabajadora está percibiendo una retribución por este trabajo de la Asociación de Padres, se le está pagando 725,45 por parte de la Asociación de Padres, ¿vale? ¿Quién sería el empresario en este caso? ¿El colegio, en caso de que determinásemos que fuese una relación laboral? ¿Quién sería el empresario? ¿El colegio público o la asociación de padres? Parece que está claro que la asociación, efectivamente. Como comenta la compañera, como comentáis, ¿vale? Porque aquí sí que hay indicios de laboralidad, ¿vale? Estaría esa dependencia, en cierto modo. El supuesto nos está diciendo que la trabajadora tiene una serie de tareas que consisten en colocar mesas, distribuir comidas, vigilar alumnos, recoger y fregar utensilios del comedor. Aquí digamos que son las tareas que le ha encomendado su empresario, en este caso la asociación de padres, que efectivamente es quien le paga. El que sea madre de un alumno de centro escolar no tiene implicación ninguna, ¿vale? Entiendo que tampoco sería un arrendamiento civil de servicios, ¿vale? Y estaríamos hablando de una relación laboral pura y dura, efectivamente. Es un caso muy extremo, ¿vale? Pero en ocasiones determinadas empresas o determinadas asociaciones dan un carácter a una relación que no le dan el carácter laboral y luego finalmente se descubre que es laboral a través de los organismos de la Inspección de Trabajo, ¿vale? Vale, con respecto a quién podía firmar un contrato de trabajo, lo dije al principio ya, ¿vale? Los mayores de 18 años y los menores de 16 años con autorización de sus padres o tutores legales o guardadores, ¿vale? El contrato de trabajo no siempre tiene que ser escrito, ¿vale? Lo normal es que sea escrito, ¿vale? Podrá ser escrito de palabra, perdón. Será obligatorio que el contrato de trabajo figure por escrito cuando lo exija una ley y siempre en los contratos en prácticas, en los contratos de formación y aprendizaje, en los contratos de obra o servicio, en los contratos a tiempo parcial, los contratos fijos discontinuos y los contratos de relevo, los contratos a domicilio
y en los contratos temporales que tengan una duración superior a 4 semanas. Y en el contrato de fomento de emprendedores que vimos también en la videoconferencia de contratos, ¿vale? Es decir, básicamente puede no figurar por escrito el contrato indefinido ordinario, en cierto modo, ¿vale? El contrato de trabajo, independientemente de cuál sea el tipo, una vez que se formalice ese contrato de trabajo, habrá que comunicarlo en el Servicio Público de Empleo, ¿vale? Esta comunicación se podrá hacer telemáticamente a través del sistema Contrata, ¿vale? La comunicación habrá que hacerla en el plazo de 10 días y también habrá que remitir lo que se llama una copia básica con las notas fundamentales del contrato de trabajo a la representación legal de los trabajadores, es decir, al comité de empresa o a los delegados de personal. Pregunta una compañera que qué pasa si no se comunica el contrato de trabajo. Vale, aquí llevaría aparejada una sanción para el empresario. Quien tiene la obligación de comunicar el contrato de trabajo es el empresario, ¿vale? Si lo comunica fuera de ese plazo o si no lo comunica, ¿vale? Creo recordar, hablo de memoria, que es una infracción grave o muy grave de la ley de infracciones y sanciones del orden social, ¿vale? Entonces, por no comunicar los contratos de trabajo en forma o no comunicar el contrato de trabajo, estaríamos hablando de una infracción, creo recordar que grave, en la ley de infracciones y sanciones del orden social, ¿vale? Una ley que es la 5/2004, la ley de infracciones y sanciones del orden social, que regula las infracciones cometidas tanto por empresarios como por trabajadores, sobre todo más por trabajadores, ¿vale? Me pregunta un compañero si el alta en seguridad social no sustituye esa comunicación. No, porque estamos hablando de organismos distintos, ¿vale? Una cosa es el alta que hacemos en la seguridad social a efectos de cotización y otra cosa es el contrato de trabajo que comunicamos en el Servicio Público de Empleo, ¿vale? Nosotros el alta en la seguridad social a través del modelo TA2 que lo comunicamos en la seguridad social a través del sistema red, ¿vale? Y el contrato de trabajo hay que comunicarlo en el Servicio Público de Empleo, ¿vale? Obligatoriamente a través del sistema contrata, ¿vale? Plantea un compañero que se está planteando que se va a suprimir la comunicación mediante papel. Se lleva años hablando de la obligatoriedad que se siga comunicando, que se comuniquen todos los contratos a través del sistema Contrata o a través de medios electrónicos o telemáticos, ¿vale? A día de hoy aún se pueden ir a registrar y sellar los contratos de trabajo. Sí que se están planteando el suprimir esa obligatoriedad ya, ¿vale? Vale, en todos los contratos de trabajo se puede establecer un periodo de prueba, ¿vale? El periodo de prueba es optativo para la empresa, es decir, lo puede establecer o lo puede no establecer, pero está claro que por defecto siempre aparece un periodo de prueba. La duración máxima del periodo de prueba se va a establecer por convenio colectivo y en defecto de pacto por convenio colectivo no podrá exceder de 6 meses para los trabajadores que sean técnicos titulados y 2 meses para el resto, ¿vale? Y luego, si recordáis, cuando vimos el contrato de fomento de emprendedores, había una particularidad en este contrato que implicaba que tenía aparejado un periodo de prueba de un año, un periodo de prueba mucho más alto, ¿vale? El periodo de prueba lo que tiene por objeto es acreditar la aptitud del trabajador para el empleo, es decir, ver si el trabajador es apto para este trabajo o no es apto para este trabajo. El propio artículo 14 del Estatuto establece que será nulo el periodo de prueba, el pacto, perdón, que establezca un periodo. Vale, estaba comentando con respecto al periodo de prueba, ¿vale? Que establece el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores que será nulo el pacto en el que establezca un periodo de prueba cuando el trabajador ya hubiese desempeñado las mismas funciones con anterioridad bajo cualquier tipo de contrato, ¿vale? En este sentido ha salido una sentencia este año, el 20 de enero de 2014, en el que viene a decir el Tribunal Supremo, ¿vale? Es una sentencia del Tribunal Supremo para unificación de doctrina, con lo cual crea jurisprudencia, y lo que dice el Tribunal Supremo es que si no ha transcurrido ese periodo, el periodo máximo establecido en el periodo de prueba, sean 6 meses, sean más meses establecidos en convenio colectivo, ¿vale? Si no ha transcurrido ese periodo establecido como máximo por el Estatuto de los Trabajadores, 6 meses o 2 meses, ¿vale? Cabría realizar un nuevo periodo de prueba en otro contrato distinto, siempre y cuando, sumado al anterior, no se supere el convencionalmente previsto o legalmente previsto. Esto quiere decir que yo, si tengo un contrato de trabajo de un mes y se me ha establecido un periodo de prueba de un mes, ¿vale? Y mi periodo de prueba podría ser hasta de 2 meses, y si me hace otro contrato con posterioridad a este contrato, se podría establecer otro periodo de prueba distinto, ¿vale? Según el artículo 14, este pacto sería nulo, ¿vale? Pero digamos que el Tribunal Supremo en enero de 2014 lo que ha venido a decir ha sido que no existe tal nulidad siempre y cuando no se supere el máximo establecido de los 6 meses o de los 2 meses o de lo que establezca el convenio colectivo, ¿vale? En contratos distintos, ¿vale?
Vale, esto lo vimos también, me preguntó alguien en una de las videoconferencias de contratos con respecto al preaviso de la extinción, ¿vale? Cuando el trabajador o el empresario tengan que hacer un preaviso de la extinción del contrato, ¿vale? Sea la causa por la que sea, tendrá obligación de preavisar con 15 días de antelación en los contratos indefinidos y en los contratos temporales de duración superior a un año. ¿Vale? En el caso de que se omita este preaviso, llevaría aparejada una indemnización por la omisión del preaviso, no solo por parte del empresario, sino también por parte del trabajador. Es decir, si es el trabajador el que omite este preaviso, también tendría que indemnizar al empresario, ¿vale? Preguntaba un compañero si no existe un periodo máximo del periodo de prueba por convenio. Hay convenios que establecen un periodo de prueba más alto de los 6 meses, en determinados casos. Yo he llegado a ver algún periodo de prueba de hasta 9 meses, ¿vale? Y no se establece nada específicamente, ¿vale? Pero es raro ver periodos de prueba de más de 9 meses. Si os dais cuenta, además, el propio contrato de fomento de emprendedores, digamos que en cierto modo estaría contradiciendo lo que dispone el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, porque en el contrato de fomento de emprendedores se establece un periodo de prueba de un año, ¿vale? Pero es raro que en la negociación colectiva se establezcan periodos de prueba tan altos, ¿vale? Me preguntaba otra compañera que cuál sería el periodo de prueba de un contrato indefinido, si de 2 meses o de más tiempo, ¿vale? Si el convenio colectivo no dice nada, no es por el tipo de contrato. El periodo de prueba no va ligado al tipo de contrato, sino que va ligado a la categoría profesional del trabajador. Es decir, si el trabajador es técnico titulado, ¿vale? Licenciado, titulado de grado, diplomado, FP2, etcétera, etcétera, en ese caso estaríamos hablando de un periodo máximo de prueba de 6 meses, pero si el trabajador no es técnico titulado serían como mucho 2 meses. En muchos casos lo que se hace incluso en las categorías más bajas de los convenios colectivos es establecer periodos de prueba de 15 días o de un mes, no llegan incluso ni a esos 2 meses. Vale, me preguntaba otra compañera si un trabajador rescinde su contrato en periodo de prueba si queda en situación legal de desempleo. Si es el trabajador el que se va, la empresa probablemente nos va a dar de baja voluntaria, ¿vale? Es decir, si el trabajador extingue su contrato en periodo de prueba a instancia del trabajador, no es situación legal de desempleo, no va a tener derecho a cobrar la prestación por desempleo, ¿vale? Sí tendría derecho a cobrar la prestación por desempleo si es el empresario el que extingue esa situación, con una particularidad, ¿vale? Porque he tenido muchos casos en este sentido, ¿vale? Y el Servicio Público de Empleo está persiguiendo mucho el presunto fraude o lo que ellos consideran que es fraude, que yo no lo considero en muchos casos, ¿vale? Cuando un trabajador tiene una baja voluntaria, es decir, se ha ido de un trabajo determinado, va a tener que estar al menos 3 meses de alta en otra empresa, ¿vale? Para poder cobrar prestación por desempleo, porque el Servicio Público de Empleo está interpretando que si no es fraude, y además si hay una baja voluntaria una baja voluntaria y luego con posterioridad hay una extinción del contrato en periodo de prueba, si esa extinción se produce antes de 3 meses, antes de los 3 meses siguientes a esa baja voluntaria, el trabajador no va a tener derecho a la prestación por desempleo. La propia Ley General de la Seguridad Social lo impide, ¿vale? Me pregunta Carmen si se considera mejora que el convenio colectivo amplíe los periodos de prueba del Estatuto de los Trabajadores. Esa pregunta yo me la he hecho siempre también, ¿vale? Porque para mí eso, en cierto modo, atentaría al principio de norma mínima del que hemos estado hablando, ¿vale? Pero es cierto que hay convenios colectivos que establecen periodos de prueba más altos de esos 6 meses. Yo también consideraba que en muchas ocasiones podría lesionar el principio de norma mínima, pero en la práctica es una práctica que está admitida en la negociación colectiva también y también por los juzgados y tribunales, ¿vale? Me pregunta una compañera que se puede dar la paradoja de que decidas coger un trabajo si estás cobrando prestación y que el trabajo sea un infierno. Puede pasar, he tenido casos. El último caso que he tenido ha sido la semana pasada, precisamente un trabajador que lo han despedido con 58 años, ha encontrado un trabajo después de estar 4 meses cobrando el desempleo, encontró un trabajo, se fue porque le ofrecieron a los 15 días otro trabajo. Pasados esos 15 días, él firma una baja voluntaria del primer trabajo que encuentra, estando cobrando la prestación por desempleo que tenía suspendida, ¿vale? Pasan esos 15 días, encuentra otro trabajo porque le ofrecen un contrato indefinido. En el primer trabajo que ha encontrado estaba con un contrato de interinidad, le ofrecen un contrato indefinido en otro puesto, en otra empresa, el trabajador se marcha a la otra empresa porque presuntamente es un trabajo más estable y él tiene una edad muy difícil para encontrar un puesto de trabajo y ha tenido, en cierto modo, entre comillas, la suerte de poder encontrar un trabajo a su edad, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la segunda empresa en la que le ofrecen un contrato indefinido, a los 20 días le extinguen el contrato por no haber superado el periodo de prueba. Que cuando ha ido a retomar su prestación por desempleo, el Servicio Público de Empleo le ha dicho que no tiene derecho a la prestación por desempleo porque ha tenido una baja voluntaria anterior y no ha estado más de 3 meses de alta en segunda empresa.
Efectivamente, Susana, como comentaba antes, los técnicos titulados, diplomados, licenciados, etcétera, son el diplomado, licenciados, etcétera, etcétera, lo que he comentado antes, ¿vale? Como comentaba Rubén, otro de muchos sinsentido del INE y de la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale? Yo a día de hoy me estoy encontrando muchos problemas con el Servicio Público de Empleo. Estoy teniendo muchas reclamaciones previas al Servicio Público de Empleo con temas de fraude en materia de prestaciones y demás. Digamos que en cierto modo se está ahorrando mucho dinero por ahí y el trabajador en muchos casos la opción que le queda es reclamar judicialmente, y en este caso que os planteaba no había ningún fraude, era el trabajador que quería mejorar y se le extingue su contrato en periodo de prueba y no va a tener derecho a la prestación por desempleo. ¿Vale? Vale, hacemos otro caso práctico, ¿vale? Muy rapidito, a ver si nos da tiempo de hacer otros 2 o 3 antes del horario, que siempre me excedo, pero bueno, hacemos 10 minutitos y terminamos, ¿vale? Nos dice este supuesto: Benito Cino realizó 30 horas extraordinarias en un mes, retribuidas a 280 euros por todas ellas. La hora ordinaria de trabajo sale a 10 euros. ¿Sería correcta la retribución dada por las horas extraordinarias al trabajador? ¿Qué creéis? ¿Sería correcta en este caso? Obviamente no, ¿vale? Porque si la hora ordinaria sale a 10 euros la hora ordinaria, lo mínimo de la hora extraordinaria es que me paguen el valor de la hora ordinaria, con lo cual el mínimo de retribución que tendría que haber sido serían 300 y no 280, ¿vale? No necesariamente, Carmen, tiene que valer más la hora extraordinaria, ¿vale? Lo que dice el estatuto es que tiene que tener al menos el mismo valor de la hora ordinaria. Lo que ocurre es que en negociación colectiva, en convenios colectivos, las horas extraordinarias lo que se hacen es negociar que sean pagadas a mayor cuantía que las horas ordinarias, ¿vale? Pero no necesariamente es obligatorio que tenga que valer más, ¿vale? La empresa, además, con respecto a las horas extraordinarias, puede decidir si las compensa económicamente o si las compensa con descansos compensatorios, ¿vale? Es la empresa la que decide. Es decir, nos puede dar un descanso compensatorio, ¿vale? Por su parte, en el segundo supuesto, nos dice Juan Martín del Potro, trabajador de la misma empresa que es también tenista en sus ratos libres, trabajador de 17 años de edad, realizó 15 horas extraordinarias, por las cuales ha percibido 180 euros. La hora ordinaria de trabajo, igual que en el caso anterior, saldría a 10 euros. ¿Tendrían que cotizar y tributar las horas extras, en este caso y en el anterior? ¿En este caso estaría bien la retribución? Efectivamente no, ¿vale? Algunos decís la retribución aparentemente podría estar bien, ¿vale? Porque se le paga más que la hora ordinaria, pero recordad que es un menor de edad, efectivamente, como comentan los compañeros, ¿vale? Y un menor de edad no podría hacer horas extraordinarias, ¿vale? Vale, este mismo trabajador, Juan Martín del Potro, realiza en la empresa desde el inicio un contrato con el siguiente horario: de 7:30 a 12:30 y de 7:30 de la noche a 10:30 de la tarde-noche, de lunes a viernes, y además trabaja un sábado al mes, desde las 9 hasta las 2. ¿Sería legal este horario? ¿Qué creéis? Efectivamente, los menores no pueden hacer trabajo nocturno, con lo cual sería ilegal. Además, si sumamos las horas, parecen muchas horas, y tampoco cumple, como comenta la compañera, efectivamente, las 12 horas de descanso compensatorio. Entre jornadas, de descanso entre jornadas, con lo cual este horario sería a todas las luces ilegal, ¿vale? Vale, hacemos otro caso sobre vacaciones muy rapidito, ¿vale? No vamos a hacer muchos cálculos, ¿vale? Pero bueno, al menos hacer el primer caso y terminar con otros dos que quería haber visto de contratos, ¿vale? Un trabajador es contratado el 12 de marzo de este año. Tiene un salario mensual de 955 euros de salario base al mes y de 70 euros de plus de convenio y 2 pagas extras. Pero bueno, no vamos a hacer el cálculo sobre los salarios. ¿Qué número de días de vacaciones le corresponderán este año? ¿Vale? El trabajador es contratado el 12 de marzo y tenemos que saber qué número de días de vacaciones le corresponderían este año. ¿Cuántas vacaciones tendría el trabajador al año? Efectivamente, tendríamos que hacer el cálculo de la parte proporcional de vacaciones, ¿vale? En este caso, el trabajador se le da de alta el 12 de marzo, entonces tenemos que hacer el cálculo de las vacaciones que el trabajador va a tener en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y además en los 12 días de marzo. Entonces serían 9 meses,
Vale, como el trabajador nos dice aquí que tiene retribución mensual, ¿vale? Se deduce del supuesto que tiene retribución mensual, el trabajador va a estar un total de alta de 288 días. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer una regla de 3. Si 360 días nos dan derecho a 30 días de vacaciones, 288 días nos darán derecho a X días de vacaciones, ¿vale? Entonces hacemos 288 por 30 dividido entre 360 y saldrían 24 días. Ahí me salen efectivamente como Alberto 24 días, ¿vale? Si nos da decimales, ¿cómo se consideran esos decimales? Si nos da decimales, a efectos de vacaciones, en principio nos tendríamos que ir con los 24,16 que le dan a Alberto, por ejemplo, serían 24, a efectos de disfrute, ¿vale? Digamos que si son 24,5, está la discusión ahí, si es uno más o es uno menos. Si fuesen 24,51, consideraríamos que serían 25, y si fuesen 24,49, consideraríamos que serían 24. ¿Vale? Pero en muchas ocasiones depende de la empresa. ¿Vale? Luego nos dices, bueno, no, en la segunda pregunta, que es cuál sería el salario bruto mensual del trabajador, no lo vamos a hacer, ¿vale? Lo haremos ya cuando veamos nóminas. Vale, y la tercera nos dice, si este mismo trabajador fuese despedido el día 15 de diciembre, habiendo disfrutado de 12 días de vacaciones, ¿tendría derecho a percibir algún tipo de cuantía compensatoria? En caso de tener derecho a ella, ¿a cuánto ascendería? Esta tampoco la vamos a hacer, ¿vale? ¿Y cuándo le sería abonada? ¿Tendría derecho a algún tipo de cuantía compensatoria a este trabajador? Lo despiden el 15 de diciembre, ¿vale? Con lo cual, el trabajador había estado de alta 8 meses, los 8 meses hasta diciembre, más los 15 días de diciembre, más los 18 días del mes de marzo, ¿vale? ¿Tendría derecho a percibir algún tipo de cuantía compensatoria? Tendría derecho a que le abonasen el resto de vacaciones que le faltan por disfrutar, ¿vale? Que lo que se llama como vacaciones no disfrutadas, ¿vale? Las vacaciones, recordad que no se pueden compensar económicamente, es decir, un trabajador no puede cobrar las vacaciones, no puede cobrar 15 días de vacaciones y disfrutar de otros 15 días de vacaciones al año. Las vacaciones solo se permiten ser compensadas, ¿vale? Cuando el trabajador es despedido y no ha podido disfrutarlas. En este caso, el trabajador ya no tendría derecho a los 24 días de vacaciones que hemos calculado antes, sino que tendría derecho a menos días, ¿vale? Porque le despiden el 15 de diciembre. Los 24 días que calculamos antes eran hasta final de año, pero como lo despiden antes, tendríamos que hacer un nuevo cálculo, ¿vale? Sobre los días que está de alta hasta el 15 de diciembre, ¿vale? Lo hago muy rapidito y os digo lo que me sale a mí. A ver, si queréis hacer, a ver cuántos días tendría derecho, ¿vale? Y lo que haríamos sería, esos días que tiene derecho de vacaciones, ahí sí cogemos los decimales, ¿vale? A efectos de cálculo de vacaciones no disfrutadas, vamos a coger los decimales que nos salgan, ¿vale? Con lo cual serían, según mis cálculos, 273 días lo que estaría de alta el trabajador, ¿vale? Con retribución mensual de 30 días, ¿vale? Con lo cual tendría derecho de vacaciones a 22,75 días de vacaciones. Esto lo que haríamos sería multiplicarlo por su salario indemnizatorio a efectos de vacaciones. De todas maneras, esto no os preocupéis, porque en la videoconferencia de nóminas haremos 2 de nóminas y una última en la que también haremos algún cálculo de finiquitos y haremos algún cálculo de vacaciones no disfrutadas, ¿vale? Y efectivamente, como comenta la compañera Carmen, ¿vale? Las vacaciones no disfrutadas, aparte de que tengan que ser abonadas al trabajador, las mismas tienen que ser cotizadas, es decir, la empresa tiene que cotizar por los periodos de vacaciones no disfrutadas. Y aunque ya estamos despedidos de la empresa, ya no estamos de alta en la empresa, digamos que en nuestra vida laboral van a aparecer, en este caso eran 22,75 días, ¿vale? Que a efectos de disfrute serían 23 días, ¿vale? Con lo cual serían 11 días que le tendría que abonar la empresa, porque había disfrutado ya de 12 y serían 23, ¿vale? Entonces el trabajador permanecería de alta 11 días más. Hasta que no pasan esos 11 días no vamos a tener derecho a pedir la prestación por desempleo. Aunque vayamos a pedir la prestación por desempleo, nos van a decir que no empieza el cómputo de los 15 días para pedir la prestación de desempleo hasta que pasa el periodo de vacaciones no disfrutadas. ¿Vale? Eso es, Rubén, efectivamente, lo que estaba comentando, lo que te comentaba Carmen, ¿vale? Vale, y otra pregunta con respecto a esto de las vacaciones y el tema de la incapacidad temporal. Los trabajadores que están en baja, que están, por ejemplo, 18 meses de baja o 24 meses de baja en incapacidad temporal, porque la incapacidad temporal puede llegar a durar con prórrogas hasta 24 meses, ¿tienen derecho a disfrutar de vacaciones? Completamente hasta los 24 meses. Vale, aquí hay 2 reflexiones, ¿vale? Porque
se incluyó en la reforma laboral una modificación, ¿vale? Y efectivamente, como comenta José Antonio, estamos hablando de los 18 meses, ¿vale? Hubo una sentencia en el año 2009 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que estableció que aquellos trabajadores que se encuentren en procesos de incapacidad temporal, es decir, en baja, sea la contingencia que sea por contingencia común o por contingencia profesional, salvo que estuviesen de vacaciones en el momento en el que se produce esa baja, ¿vale? Si no pueden disfrutar de las vacaciones, podrán disfrutarlas al año siguiente o cuando se incorporen al trabajo, ¿vale? Sabéis que las vacaciones, para poderlas disfrutar, se tienen que disfrutar dentro del año natural. Si no las disfrutamos dentro del año natural, nos arriesgamos a perderlas, ¿vale? Pero entonces esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que el trabajador las podría disfrutar en el momento en el que se reincorporase al puesto de trabajo. Y esto se incluye ya en la reforma laboral de 2012. Es uno de los aspectos que podríamos denominar como positivos, ¿vale? Pero se establece que el trabajador o trabajadora podrá disfrutar de las vacaciones habiendo estado de baja en el momento de la reincorporación, ¿vale? Con el límite de 18 meses, que es lo que comentaba José Antonio, efectivamente, ¿vale? ¿Vale? Vale, quería hacer otro caso muy rapidito, ¿vale? Y nada, hablar muy rapidito sobre los casos. Si sé que me he pasado de tiempo, si queréis seguimos 5 minutines y terminamos la conciliación de la vida laboral y familiar y hacemos otro caso sobre este aspecto y ya terminamos, ¿vale? Vale, pues con respecto a la conciliación de la vida laboral y familiar, ¿vale? Los aspectos más importantes, por así decirlo, son estos que tenemos aquí, ¿vale? La lactancia de un menor de 9 meses, es decir, los trabajadores y trabajadoras tienen el derecho a ausentarse durante una hora, ¿vale? Para la lactancia de un menor de 9 meses. Esta hora se podrá dividir en 2 fracciones, ¿vale? O se podrá acumular, pero siempre y cuando esté establecido por negociación colectiva o por acuerdo con el empresario, es decir, yo tengo derecho a una lactancia de 1 hora al día de ausencia de trabajo para la lactancia del menor, podré dividir entre media hora a la entrada y media hora a la salida, ¿vale? Incluso podré llegar a un acuerdo con el empresario, o si en el convenio colectivo está establecido, podré disfrutarlo en días, ¿vale? Podré acumular esa lactancia y disfrutarlo en días. ¿Cuál es la paradoja aquí? Que si la trabajadora, por ejemplo, se va antes de la empresa o es despedida de la empresa, le podría ser descontado ese exceso de días, ¿vale? En el caso de nacimiento de hijos prematuros, también habría un derecho a ausentarse del trabajo durante 1 hora y un derecho a reducir la jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas. Eso sí, en este último caso, ¿vale? Si se opta por la reducción de jornada de hasta 2 horas, habría una disminución proporcional de salario, ¿vale? Como comenta Carmen, normalmente se acumulan en 15 días laborales de lactancia. Se pueden acumular, efectivamente, ¿vale? Pero luego también hay lactancias que por convenios colectivos se establecen hasta los 12 meses del menor o hasta los 15 meses del menor. Entonces son más días, no serían esos 15 días, sino que serían más días, ¿vale? Pero se pueden acumular solo si llegas a un acuerdo con el empresario o si está así establecido en negociación colectiva, en convenio colectivo, ¿vale? Y también hay otra particularidad, que esta lactancia, si la madre no trabaja, la puede solicitar el padre, la puede solicitar el progenitor, aunque la madre no trabaje, ¿vale? Si ambos trabajan, la podrá disfrutar uno u otro, ¿vale? Pero ha habido una discusión sobre si cuando la madre no trabaja se podría solicitar la lactancia por el padre. Y ha habido sentencias judiciales que han ido dando la razón. Ganamos una en Burgos, ¿vale? Y en Madrid también con respecto a este aspecto, ¿vale? Y ya se están ganando las sentencias en este sentido, que si, aunque la madre no trabaje, el padre podría disfrutar de esa lactancia, ¿vale? Con respecto a nacimiento de hijos prematuros, lo que os decía, ¿vale? Y luego ha habido un cambio con respecto a la guarda legal de los menores. Ahora son de 12 años, ¿vale? Si recordáis, antes eran menores de 8 años y ahora una persona que esté encargado de una persona con discapacidad, ¿vale? Un familiar, ¿vale? O de menores de 12 años, podrá solicitar una reducción de jornada o también una excedencia, ¿vale? ¿Vale? La reducción de jornada, ¿vale? Habrá de ser solicitada entre un mínimo de 1/8 y un máximo de la mitad de la duración de la jornada. Es decir, como mucho podremos reducir la mitad de la jornada, ¿vale? En las reducciones de jornadas por hijos menores de 12 años, ¿vale? Que fue lo que se incrementó el límite de los menores, ¿vale? Podrían llegar hasta 12 años, personas con discapacidad o quienes se encarguen de cuidado directo de un familiar, ¿vale? En estos casos, los trabajadores tienen derecho a lo que se llama la concreción horaria al derecho a la concreción horaria y a determinar el periodo del disfrute de la jornada y cuándo disfrutarían la jornada, ¿vale? Pero siempre dentro de su jornada laboral, ¿vale? Luego hay una prestación nueva también relacionada con este aspecto de conciliación de vida laboral y familiar, que es una prestación en virtud de la cual los trabajadores van a tener derecho a pedir una prestación a la Seguridad Social, ¿vale? Cuando reduzcan su jornada en un 50%
para el cuidado del menor que esté afectado por cáncer o enfermedad grave. Hay un Real Decreto que establece cuáles son las enfermedades graves a los cuales se les aplicaría esta prestación, ¿vale? Y los trabajadores pueden solicitar esta reducción de jornada y luego del 50% y el restante 50% solicitar una prestación a la seguridad social, ¿vale? Es una prestación a la seguridad social que se solicita por meses, ¿vale? Y luego se va prorrogando mensualmente. Y la curiosidad es que no se establece límite máximo de tiempo, ¿vale? Y también en caso de víctimas de violencia de género o de terrorismo tienen derecho a reducir la jornada de trabajo con la disminución proporcional del salario o la reordenación del tiempo de trabajo, ¿vale? Muchas veces la conciliación de la vida laboral y familiar da muchos problemas en las empresas, ¿vale? Y muchos problemas interpretativos. Vamos a hacer, si queréis, ya este caso y ya terminamos, ¿vale? Y vemos un poquito los problemas interpretativos que pueden estar dando, ¿vale? Nos dice aquí el primer caso. Rosana Arquet ha estado 16 semanas en situación de maternidad. Al terminar la misma solicita 15 días más por acumulación de lactancia. ¿Tendría la empresa la obligación de concedérsela? Se le aplica, tendríamos que irnos al convenio, ¿vale? Aquí os ponía que se le aplica el convenio de oficinas y despachos de Valladolid, ¿vale? ¿Qué creéis? ¿Que tendría derecho? Ya lo hemos comentado un poco antes con la compañera Carmen, ¿vale? Nos tendríamos que ir al convenio colectivo, ¿vale? Para poder acumular la lactancia y poder solicitar esos 15 días, ¿vale? Tendríamos que irnos a ver si el convenio colectivo establece esta opción o si llegamos a un acuerdo con el empresario, efectivamente, ¿vale? Vale, en el segundo caso, Jesús Tobar ha solicitado una excedencia para el cuidado de su hijo recién nacido por el periodo de un año. ¿Tiene derecho a realizar esta solicitud? ¿Sería este el mismo derecho del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores? Pero falta un punto aquí, falta el punto 4, ¿vale? Obviamente tiene derecho a solicitar esta reducción de jornada, ¿vale? Vale, ¿qué ventajas tiene la reducción de jornada para los padres a efectos de seguridad social o a efectos de prestaciones? ¿Qué creéis? ¿Hay alguna ventaja? Porque el trabajador que solicite la reducción de jornada o la excedencia, ¿vale? En este caso sería una excedencia, ¿vale? Vale, la particularidad es que en el caso de excedencia, ¿vale? Durante el primer año de excedencia, de cuidado de mayores de edad y durante los 2 primeros años de excedencia de menores, ¿vale? Se computarían las bases de cotización incrementadas al 100%. No es que sigan cotizando al 100%, ¿vale? Sino que se considerarían, a efectos de prestaciones de jubilación e incapacidad permanente, se considerarían incrementadas al 100%, ¿vale? Y en el caso de reducción de jornada, incluso en el desempleo no hay límite temporal. En el desempleo se considerarán incrementadas al 100%, efectivamente, ¿vale? Pues como comentaba la compañera, efectos de prestaciones, efectos prestacionales, ¿vale? De prestaciones de seguridad social. Vale, ya por último, tras conversaciones con la empresa, finalmente Jesús Tobar decide, en lugar de solicitar una excedencia, pedir una reducción de jornada por cuidado de hijos. Su horario laboral es de 9 a 2 y de 4 a 7 de la tarde, y solicita una reducción de jornada para trabajar de 8 a 2. Si fueseis empresarios, tenéis que examinar la solicitud. ¿Qué haríais en este caso? ¿Le concederíais la reducción de jornada? ¿No se la concederíais? ¿Qué consideráis? Carmen es muy buena y dice que sí se la concedería. Yo, si fuera el empresario, probablemente también, ¿vale? Porque entendería que es una conciliación laboral y familiar, ¿vale? Pero efectivamente aquí tendríamos que analizar la reducción de jornada por un lado, porque es un derecho fundamental y básico de padres o madres, ¿vale? De progenitores, ¿vale? Y tendríamos que enlazarlo con la concreción con la concreción horaria, ¿vale? Porque sí que es cierto que el trabajador tiene derecho a la concreción horaria, como comenta Carmen, ¿vale? Pero esa concreción horaria ha de producirse dentro de su jornada de trabajo. Es decir, si su jornada habitual es de 9 a 2 y de 4 a 7, esa concreción horaria tendrá que ser obligatoriamente dentro de su jornada de trabajo. Entonces el empresario en este caso se podría negar y decirle que fuese de 9 a 2 o de 9 a 2 y una parte por la tarde, ¿vale? Porque la empresa puede decir, efectivamente, es lo que iba a decir ahora, que la empresa no abre hasta las 9 de la mañana, ¿vale? Porque todos los trabajadores llegan a las 9 de la mañana, con lo cual, ¿por qué voy a abrir la empresa a las 8 de la mañana? Si todos los trabajadores abren a las 9 de la mañana, ¿por qué voy a abrir a las 8? Voy a tener más coste de electricidad, más coste de gas natural, más coste de calefacción, etcétera, etcétera. Obviamente podrían llegar a un acuerdo, claro, ahí está la negociación, ¿vale? Pero la obligación realmente no existiría, ¿vale? Vale, pues en principio yo por mi parte nada más, ¿vale? Agradeceros la atención, como siempre, pediros disculpas porque siempre me excedo del tiempo, intento terminar, hacerlo rápido y hablar rápido, pero bueno, al final nunca lo consigo, ¿vale? Gracias por todo, espero que os haya gustado la videoconferencia y muchas gracias.